desciende para alumbrar el mundo. Una pequeña síntesis de esta lectura. El gentil alcanzó la gracia de Jesucristo por la rebeldía de los judíos. ¿Te acuerdas, verdad? Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que han creído en su nombre, se les ha dado poder para ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Esta parte del judío que no recibió a Jesús nos ha dado la oportunidad a ti y a mí de poder disfrutar de esa gracia que en un principio los judíos rechazaron. Bueno, todo esto ya lo leímos, ¿verdad? Todo eso ya lo explicamos. Pero dice su palabra: tú y yo no éramos de las ramas naturales. Tú y yo pertenecíamos al olivo silvestre, que no es lo mismo que el olivo natural. Pero Dios, que es poderoso, nos arrancó del olivo silvestre y nos ha puesto ahora en el olivo natural. Nos ha puesto dentro de los hijos de Dios. Eres hecho hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para injertar y Él es poderoso para cortar. No estamos hablando que la salvación se pierde, porque eso, a mí alguien me decía, ese es un buen pretexto para argumentar que la salvación se pierde. Ahí está, lo dice clarito, ¿verdad? Si te portas bien, ¿verdad?, te salvas. Pero si no, te dan cuello. No, la palabra, si tú te das cuenta, habla de una frase que se llama, lo oíamos hoy en la mañana: la paz de Dios reposa. Y eso equivale ¿a qué? A permanecer. Si tú permaneces es porque eres hijo de Dios. Si no permaneces es porque no eres hijo de Dios. Y no hay más, ¿verdad? El que es hijo de Dios va a permanecer. Por obvias razones, aquel que permanece es de Dios, y el que no permanece en Cristo no es de Dios. Jesucristo lo decía en Juan capítulo 14. Dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si no permanecen en mí, no pueden hacer nada. Permaneciendo en Cristo podemos hacer todo. En pocas palabras, el que permanece, ¿y qué es permanecer? Vivir una vida con Cristo. ¿Qué es no permanecer? Hacer todo lo culturalmente cristiano sin tener a Cristo en el corazón. ¿Tienes a Cristo o solamente estás convencido culturalmente? ¿Verdad? Haces lo mismo que un verdadero cristiano. No se trata del que hace las cosas como un verdadero, no, se trata de ser un verdadero cristiano. Pero para eso, si has recibido en tu vida el llamado de Dios, vas a permanecer. Y cantamos un canto muy bonito: y aquí permaneceré, postrado a tus pies. El permanecer en Cristo te habla de una vida conforme a Cristo, que eso se traduce como la sana doctrina. ¿Cuántos no dicen, argumentan y hablan acerca de la sana doctrina, verdad? Todo el mundo tiene la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? La sana doctrina es vivir conforme a la enseñanza de Jesucristo. Vivir bajo la sana doctrina es vivir bajo la gracia de Jesucristo. No es que si tienes, que si te pones, que si te quitas, que en unas iglesias danzan, en otras no, en otras hacen las cosas totalmente sentados, en otras no. En otras toman la cena del Señor cada año, cada 6 meses, cada mes, cada semana. Eso es liturgia.
No lo confundas con la doctrina. La doctrina de Cristo, tenemos que regresar a Cristo, y Cristo te da las bases de la sana doctrina. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No le busques ni le rasques donde no hay. Esa es la verdadera sana doctrina. Pensamientos de hombres se han vuelto doctrina. Pensamientos de seres humanos se han vuelto doctrina. Y el día de hoy, en nuestra época, se menciona mucho esa palabra, pero la Biblia nos enseña las bases de la sana doctrina. Y tu sana doctrina tiene que ver con que creas en Jesucristo y vivas conforme a Jesucristo, no hay más. Amén. Bueno, ese es el puro paréntesis, ¿no? Vamos ahora a lo demás. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no se sabe pero que está ahí. Algo que viene, algo que existe pero que no ha sido revelado. Porque cuando se revela ya no es un misterio. Mientras no es revelado, es un misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, versículo 25, este misterio. Había algo que Pablo le decía a la iglesia que no quería que ignoraran. No quiero que ignoren, ¿verdad? Si de por sí, desde hace siglos, muchas veces las iglesias están llenas de ignorancia por no leer la Biblia. Pablo decía, no quiero que ignoren, no quiero que dejen pasar este misterio, para que no sean arrogantes, que producen muchas veces el no conocer la revelación de Dios. Arrogancia, ¿verdad? ¿Qué va a producir en alguien no estar cerca ni tener revelación de Cristo? Arrogancia. Cuando hay una vida con arrogancia, ahí no está Dios. Pero cuando hay una vida de humildad, ahí está Dios. Sigue diciendo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué le decía Pablo a su gente, a los judíos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oh, qué interesante. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Otra vez. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Endurecimiento en parte. ¿De qué hablaba el apóstol Pablo? No todo Israel recibió a Cristo. No todo el judío ha recibido a Cristo, sino que ha habido endurecimiento en parte. Porque hay judíos que hasta el día de hoy y desde antes han recibido a Jesucristo, y la Biblia nos habla de ello. La Biblia nos habla que muchos recibieron a Jesucristo, dejando a un lado la tradición judía por seguir el camino del Evangelio de Jesús. Te menciono algunos: Esteban, Pablo, ¿verdad? Te menciono más: Pedro, Zebedeo, sus hijos, Mateo, ¿sí? Juan, María Magdalena, ¿sí? Te menciono a los que no recibieron a Jesucristo: los fariseos, los escribas, los saduceos, Judas, ¿sí? Endurecimiento en parte. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy el judío, el israelí,
espera a su Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Cuando vino dice que no lo recibieron. Muchos sí lo recibieron, muchos no lo recibieron. A eso dice la palabra del Señor, que el judío debe de poner mucha atención en el hecho que ha habido en Israel endurecimiento en parte, no todo. No todo Israel es duro, no, parte. Endurecimiento en parte. Sí, endurecimiento en parte. No todos, solo una parte de Israel ha sido dura. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Qué frase más interesante. Qué frase más interesante. Habla un poquito de profecía porque el judío entendió un poco de esto. Abre tu Biblia en Daniel capítulo 9 versículo 27. La profecía, la famosa profecía de las 70 semanas. ¿Dónde está Daniel? En el cielo, ¿verdad? No, pero en la Biblia ¿dónde está? Pues está después de Ezequiel. ¿Y dónde está Ezequiel? Pues también en el cielo. ¿Ya lo encontraron? Daniel. Si no has encontrado a Daniel, arrepiéntete de tus pecados y busca a Cristo. Daniel capítulo 9 versículo 27. ¿Sí? Vamos a leerlo desde el 26. Dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, el Mesías Jesús no murió por sí mismo, lo mataron. El Señor Jesús. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y uno dice, bueno, ¿de qué me está hablando? No, ya no le entendí nada. Versículo que sigue. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ojo, aquí semana no se está refiriendo a la semana que nosotros conocemos de lunes a viernes. No, es semana de años. Sí, semana de años. Habla de años. Si habla de una semana de años, ¿cuántos años son? 7. ¿Sí? Y si habla de la mitad, ¿cuándo es la mitad de la semana? El miércoles. ¿No? Pero el miércoles ¿a qué horas? Para que sea exactamente la mitad. Bueno, ustedes que saben geografía, ahí me sacan las cuentas. Y la mitad de una semana de años, ¿cuántos años son? 3.5 años. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Si no, saquen su calculadora. La mitad de 7, 3.5. ¿Amén? ¿No amén? ¿Sí? A ver. Y por otra semana, que semana de años, confirmar el pacto con muchos. ¿De quién habla? ¿De qué príncipe viene hablando? Del anticristo. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, o sea, fin, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, ¿qué tiene que ver esto con la plenitud de los gentiles? Muy bien,
Ahorita nosotros estamos viviendo en un tiempo, sí, estamos viviendo en un tiempo que se llama el periodo de los gentiles. Este tiempo, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó este tiempo? Este tiempo comenzó cuando se formó la iglesia. ¿Y cuándo va a terminar el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles va a terminar cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Amén. Ahí se cumple el tiempo de los gentiles. ¿Qué tiene que ver lo que leímos de Daniel? Bueno, es una profecía escatológica. ¿Qué es escatológica? Del fin de los tiempos. Dice la palabra del Señor que vendrá un príncipe y que al principio de la semana al principio de los años, de 7 años, que nosotros lo conocemos como 7 años de tribulación, sí, el anticristo va a darle todo lo que Israel ha querido. ¿Qué ha querido Israel? Patria y paz. Israel no ha tenido nunca el territorio que Dios le prometió completo. Solamente ha tenido partes. Porque si nosotros analizamos lo que el Señor le dijo a Abraham allá en Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 15, vemos que el Señor le dijo que la tierra para Israel sería desde el gran río Éufrates hasta el desierto de Líbano. Pero resulta que la parte donde ahorita está el río Éufrates pertenece a Irak, no a Israel. Y la parte donde está el desierto de Líbano ya está en el país de Siria, que colinda con el país de Líbano. Y esos son países. Israel nunca ha ocupado el 100% de su territorio. ¿Qué busca Israel? Busca patria y paz. Bueno, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque el judío esperaba a un Mesías poderoso para que los libertara del imperio romano y les diera patria. A eso no vino Jesucristo. Jesucristo vino a liberar del pecado. Amén. Bueno, ¿qué pasa entonces? Jesucristo se los dijo cuando estaba en el concilio ante Caifás: a mí no me creen, pero vendrá otro que al que sí le van a creer. ¿Quién es ese? El anticristo. Entonces, el anticristo, que es el hijo del diablo hecho hombre, porque el diablo copia todo lo que Dios hace. Dios mandó a Jesucristo, el diablo manda al anticristo. Jesucristo vino con poder, el anticristo va a venir con poder. El anticristo, cuando la iglesia sea arrebatada, raptada, levantada, empiezan 7 años de tribulación como nunca se ha visto en la historia del planeta Tierra. Va a ser un caos espantosísimo. Yo lo siento por si tú te quedas, ya si te quedas, ahí nos cuentas cómo te fue, ¿no? Si te arrancaron la cabeza o te torturaron. Ya si te vemos allá: ay, hermano, Dios le bendiga. Ay, hermano, si era cierto. No, todos nos vamos. Es la hermana amén, ¿no? Yo no me quedo allá. El anticristo reinará 7 años, pero de esos 7 años que reinará, 3 años y medio le va a dar patria y libertad a Israel, lo que siempre Israel ha querido. ¿Cuántos se han dado cuenta en las noticias que ahorita el presidente de los Estados Unidos se metió en un problema muy grande en el mundo? ¿Sí saben por qué? Porque trasladó su embajada de Tel Aviv, la ciudad más importante de Israel, a Jerusalén. Y todo el mundo pegó de gritos. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén no pertenece totalmente a Israel. La mitad es musulmana
y la mitad está en pleito, como la Franja de Gaza, es pueblo de los palestinos. ¿Qué pasa? El anticristo dará patria, va a arreglar ese problema, lo van a adorar. Pero dice que solamente durará este tiempo 3 años y medio, porque a los 3 años y medio dice que hará cesar el sacrificio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos han escuchado en las noticias que ya se tienen los planos, ¿verdad?, para la construcción del tercer templo en Jerusalén? ¿Cuántos templos han habido en Jerusalén? 3. El primer templo fue el de Salomón, que Dios le dijo a Salomón: tú me harás casa. Segundo templo. El segundo templo fue el que construyeron en épocas de Nehemías y Esdras, si se acuerdan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Babilonia, Nabucodonosor, tiró el templo de Salomón. Regresó, ¿verdad?, Nehemías, regresó Esdras con permiso del rey Ciro de Persia, y construyeron el templo que estuvo hasta épocas de Jesús. Pero en Mateo capítulo 24 habla que los discípulos salen del templo y lo ven y le dicen: Señor, wow, qué bonito templo, ¿verdad?, con su mural y sus torres y sus Biblias. ¿Y qué les dijo el Señor? Lo que ven no quedará piedra sobre piedra. Y dicho y hecho, en el año 68 después de Cristo, el emperador Nerón, ¿verdad?, mandó al general Tito, general de división de guerra romana, para que incendiara y quemara el templo y lo devastara. Por eso es que el día de hoy los judíos tienen una torre, solamente un muro, famosísimo muro de las lamentaciones, donde van a rezar, porque el judío no ora, el judío reza. O sea, no solamente el católico, el judío reza oraciones escritas en el Talmud. Bueno, todo este periodo ha sido el periodo de los gentiles, el periodo de gracia. Sí, el periodo de gracia. ¿Qué pasa entonces? El anticristo dará patria y construirá el tercer templo de Jerusalén. Y el judío va a volver a adorar de la misma manera que lo hacía en el Antiguo Testamento. Va a ofrecer sacrificios, pero a la mitad de los 7 años, a la mitad de la semana, dice que hará cesar los sacrificios. Ahora dirá: no van a adorar ya a su Dios, me van a adorar a mí. Por eso, cuando tú y yo analizamos Mateo capítulo 24, mucho cuidado cómo lo leemos. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 24 no es para la iglesia. Mateo capítulo 24 es para el pueblo judío. Estrictamente es para el pueblo judío. Mateo capítulo 24. Este periodo es el que marca la Biblia como el periodo de los gentiles. ¿Cuándo terminará el periodo de los gentiles? Cuando Jesucristo venga en su segunda venida y acabe con el anticristo. Hasta entonces termina el periodo de los gentiles. Ese periodo de los gentiles tiene que ver con el hecho de la gracia de Jesucristo dada al ser humano. Cuando Jesucristo muere, se rompe el velo del templo que separaba el lugar santísimo con el lugar santo. Por eso dice la preciosa carta a los hebreos, que ahora tú y yo podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, al lugar santísimo. O sea, ya no tienes una restricción, tienes una libertad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este periodo que se llama el tiempo de los gentiles. Esta parte que el gentil va a aprovechar de la gracia de Jesucristo. Entonces dice aquí su palabra: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, cuando ya esté completo
el tiempo de los gentiles, que es cuando Cristo venga en su segunda venida, no en el arrebatamiento. Son dos cosas diferentes. El arrebatamiento de la iglesia es cuando comienza la tribulación, pero la segunda venida de Cristo es cuando termina la tribulación, 7 años después. La Biblia nos da fecha, nos dice cómo y en qué tiempos pasará esto. ¿Se acuerdan que este tema lo vimos hace ya, qué les gusta, unos 4 años? Que vimos la diferencia de la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Dice su palabra entonces, y luego, versículo 26, cuando termina la plenitud de los gentiles es cuando Cristo viene en su segunda venida, que ahí aplica el versículo que dice su palabra: y todo ojo le verá. ¿Cómo? No sé. Yo no sé cómo, pero todo ojo le va a ver. Algo va a pasar en el mundo que todo ojo va a ver a Jesús cuando venga con poder y gran gloria. Eso pasará cuando culminen los 7 años de tribulación. ¿Qué pasa cuando terminan los 7 años de tribulación? ¿Qué pasa cuando ya está completo el tiempo de los gentiles? Versículo 26, empieza un periodo nuevo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿De qué tiempo está hablando específicamente esto? De un periodo que la tierra va a experimentar, que se llama el periodo del milenio. 1000 años en este planeta, ¿verdad?, en el que reinará la paz, porque el mundo va a terminar devastado. El mundo terminará siendo una cochinada. Van a desaparecer las islas. La tercera parte de la tierra va a desaparecer. Los peores demonios que desobedecieron a Dios antes de la creación, dice su palabra que ellos ahorita están en el abismo, amarrados, no han salido. ¿Para qué tiempo están preparados esos demonios? Para el tiempo de la tribulación. La Biblia lo redacta de una forma simbólica como langostas que saldrán a atormentar a todo ser humano que viva en el tiempo de la tribulación. No tienen permitido atormentar ni plantas ni animales, puro ser humano. Se pone feo, ¿verdad? Tú no te preocupes, tú eres salvo por gracia. Pero tenemos que ver esta parte. ¿Por qué? Porque es necesario entender cuál es el tiempo de la plenitud de los gentiles. Después viene el periodo del milenio. En el periodo del milenio es cuando se refiere Pablo, dice: y luego todo Israel será salvo. ¿Qué significa todo Israel? ¿Los que murieron también? No. Toda la nación que haya quedado en ese momento, toda la nación que haya quedado en ese momento, que estén vivos, todos ellos serán salvos. ¿De qué? De la tribulación. No está hablando de la misma salvación de nosotros. Está hablando del tiempo de la tribulación. Porque el pasar al milenio, tú ya no te preocupes, la iglesia volverá a regresar en el milenio. Pero tú ya tienes tu salvación asegurada, firmada y garantizada. No hay quien te la quite. Pero las personas que pasen al milenio, que hayan quedado, como dice su palabra, esas personas que estén en el milenio van a traer todavía como consecuencia en su carne el pecado. Se van a seguir reproduciendo de la misma forma. Eso no se va a quitar. Por eso dice su palabra en Apocalipsis capítulo 20,
Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, y en medio de la ciudad salió un río que era para la sanidad de las naciones. Y si habla de sanidad, no es en el cielo, porque en el cielo ya no va a haber enfermedad, está hablando de la tierra. Entonces dice su palabra que se cumplirá este periodo de los gentiles. Todas aquellas personas que hayan sobrevivido a la tribulación, que sean judíos, el día cuando el Señor venga en su segunda venida con poder y gran gloria, dice que pondrá sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá a la mitad, y lamentarán todas las tribus de Israel por aquel que crucificaron, porque dirán, ay, si era cierto, aquel que tanto negamos, ese era el bueno. Pero, y viene la pregunta, ¿no? ¿Y por qué? Si le hubiéramos creído, el hubieran, no nos habría pasado. No, era un plan de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos, como dice su palabra en Efesios capítulo 1 versículos 5 y 6, para que tú y yo fuéramos aceptados por el amado. Dice su palabra entonces, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Dios perdonará los pecados de Israel, así como ha perdonado los tuyos. ¿Qué nos habla esta parte del Señor? Por eso dice desde antes, no te ensoberbezcas. No pienses que porque eres cristiano ya no pecas. No pienses que porque ya recibiste a Cristo ya estás exento de todo. No. Hace rato que tomábamos la cena del Señor explicábamos, ¿quién es el que toma la cena indignamente? El que piensa como de una manera errónea pensábamos antes. Híjole, es que ahora no he estado muy bien con Dios. Yo creo que hoy no la tomo, ¿no? O para no verme mal, mejor pues ni siquiera voy, ¿no? Porque pues como voy a ir, todos pasan y yo me quedo sentadito. Nada más quiero que seas bien honesto, bien honesto, bien honesto. Y cuando pasábamos a tomar la cena, que eran solamente los bautizados, ¿por qué no pasa? Una, porque es bautizado, porque no es bautizado, porque se portó mal. ¿Cómo pasaba o qué actitud muchas veces tomábamos? Los que sí pasábamos y los que no pasaban. El que pasaba, y en tu mente, Leitito, no pasó, ¿qué habrá hecho? No, es un pecador. Y tú no, ¿verdad? No, hermano, yo sí me consagré para tomar la cena del Señor. No vi telenovelas toda la semana. No dije ninguna mentira. Ayuné y oré. Y por eso ya te crees lo suficientemente digno para tomar la cena. Al contrario, esa parte es tomar la cena del Señor indignamente. El no reconocer la gracia de Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando leímos Lucas capítulo 5? Cuando Jesús entró a la casa de aquel fariseo llamado Simón. ¿Qué hizo esta mujer de mala reputación? ¿Te acuerdas? ¿Llegó a qué? Y muchas veces cantamos un canto bien bonito y no sabemos ni su origen. Pero el que compuso el canto sí sabe su origen. Perfume a tus pies. ¿Y quién ofreció perfume a los pies de Jesús? Una mujer prostituta de mala reputación.
¿Y qué decía el fariseo que estaba al lado de Jesús? ¿Te acuerdas qué decía? Si supiera con quién habla, si supiera quién es esta mujer, ni se dejaría besar los pies. Y el Señor Jesús, conociendo su corazón y lo que pensaba, de una forma tan hermosa, voltea y le cuenta una historia tan bonita que se llama Los dos deudores, ¿verdad? Y le dice: mira, mi amigo, había una ocasión en que había un señor que prestó dinero. A uno le prestó 5,000 pesos y a otro le prestó 50 pesos. ¿Qué crees? Que ninguno le pudo pagar, pero le perdonó la deuda a los dos. ¿Quién crees que estaba más agradecido? ¿El que debía 50, al que se le perdonó 50 pesos, o al que se le perdonó 5,000 pesos? ¡Ah, no! Pues al que se le perdonó 5,000, ¿no? Ah, entonces, ¿quién amará más a su Señor? Pues yo creo que el que le perdonaron 5,000, muy bien. Esta mujer ha lavado mis pies. Tú ni coca me ofreciste, ¿verdad? Esta mujer dio todo. Tú ni el saludo me diste. Al que mucho ama es porque mucho se le perdona. ¿Dios te ha perdonado mucho? No me vayas a hacer coca. Ay, yo cambié a mí, Dios que me ha perdonado. Yo desde que nací soy santo. Y al que poco ama es porque poco se le ha perdonado. Ahí te la dejo botando esto. ¿Con qué actitud nosotros seguimos al Señor? Con una actitud de: ¿a mí qué me puede perdonar? ¿Seguro? ¿Qué dice aquí en su palabra? No te ensoberbezcas. No. Tú y yo tenemos necesidad de Dios de la misma forma, porque hemos pecado mucho y se nos ha perdonado mucho, porque no nos ha pagado el Señor conforme a nuestros errores ni pecados. Por eso dice su palabra. Pablo le decía a su pueblo: no quiero que ignoren este misterio, el misterio de Israel en los futuros días, para que no sean soberbios, arrogantes, presumidos. ¿A mí qué me puede perdonar? Yo soy judío. ¿A mí qué me puede perdonar? Yo soy cristiano, nací en cuna cristiana. No, hermano, no hay cunas cristianas, hay cunas de madera. Ay, sí, la cuna cristiana, no. ¿Por qué decíamos hoy que los niños también es necesario que tomen la cena del Señor? Porque los niños deben de reconocer desde chiquitos que necesitan de Jesucristo. Dice su palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si tú le enseñas a tu hijo desde chiquito que necesita de Jesucristo, va a tener una conciencia y una dependencia de Jesús. Si tú no le enseñas a tu hijo desde chiquito que necesita de Dios, va a crecer independiente de Dios. Ahí es cuando los papás nos damos de topes. Desde chiquito enséñale qué es el pan, qué es la copa, y que lo vaya entendiendo en su mentecita desde chiquito. ¿Por qué lo hacen? ¿Verdad? Necesitamos desde chiquitos entender esta parte de el Señor, de su misericordia en nuestra vida. Si no lo entendemos nosotros, ¿cómo lo vamos a enseñar a nuestros hijos? No. Si mi hijo ve que soy arrogante, él lo va a hacer. Si mi hijo ve que yo creo que soy puro y santo porque me porto bien, ese ejemplo lo va a tener mi hijo. Porque ahora andan por ahí, y no ahora, desde hace años,
siglos. El cristiano religioso que aparta de la verdad al creyente. No veas la tele porque es pecado. No vayas al cine. No tomes coca, ni comas carne de puerco. No tomes café, ¿verdad? No comas salsa búfalo. ¿No se sabían esa? Pues no lo hagan. No, digo, no lo hagan por aquello de las agruras y de la gastritis. No lo hagas, ¿por qué? Porque es pecado. Jesucristo dijo algo en su oración. Por eso es que a la mayoría de ustedes les he dejado de tarea una preciosa lectura para que la lean 500 veces. Y no es mentira, no es broma. Leanla 500 veces. Ya saben a cuál me refiero, ¿verdad? ¿No? Juan capítulo 17. Sí se acuerdan, ¿verdad? Juan capítulo 17. ¿Sí? Cuando el Señor oraba la preciosísima oración de Jesús al Padre, que enseñaba: no son del mundo, pero no te ruego para que los quites del mundo, sino para que los apartes del mal. No veas la tele, pero miente. No vayas al cine, pero roba. Pues es más fácil seguir la religión. ¿Sí o no? Es mucho más fácil educar religiosamente que educar en el camino de Dios. Pero cuando el cristiano no tiene este sentido de arrogancia, cuando desechamos este sentido de arrogancia y dependemos 100% de Jesucristo, nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente. ¿Por qué? Porque entonces entendemos que sin Cristo no somos nada. Y ahí se acabó. Y con Cristo tenemos todo. Que por nuestras buenas obras no nos salvamos. Que por la gracia de Jesucristo tenemos todo. Aprenderle a dar el valor suficiente a la sangre, al cuerpo y al acto de amor de Jesucristo en el planeta. Porque el Señor no murió por todos, murió por los suyos. Lo dice en Juan capítulo 17 y lo dice en Mateo capítulo 22. ¿A poco sí? ¿Sí, en serio? A ver, muéstramelo. Mateo capítulo 22, ¿qué dice? Bueno, andaba cerca, no andaba como a 3 cuadras. No era 22, es 26. Versículo 26, 26. Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por, ¿qué dice ahí? ¿Por todos? ¿Por todos? ¿Todos? Todos. Nuestra hermana María no sabe leer la Biblia. Espero, hermana, que eso no salga ahí en el video, ¿no? Ahí dice todos. ¿Qué dice ahí? Dale gracias al Señor porque tú eres uno y yo soy uno de esos muchos. ¿A poco no te sientes contento por ser hijo de Dios? ¿A poco no te sientes contento por ser parte de este cuerpo que se llama el cuerpo de Jesucristo? Valóralo, da gracias, vive conforme a Jesucristo. ¿Qué puedes hacer? Nada, ya te escogió el Señor. La salvación es para todos, es para muchos, de los cuales estamos tú y yo en este lugar. Amén. Tarea. Vamos a Romanos, ¿no?
Bueno, si ya nos ven en YouTube, pues ya que sea de bendición, ¿no? Tarea, versículo 28 al 32. Versículo 28 al 32, se queda de tarea. Estúdienlo, léanlo. Ya tienen doble tarea, la de Lucas y la de Romanos, ¿no? Entonces, síganlo leyendo y si Dios permite, lo analizamos dentro de 8 días. Y que la palabra del Señor sea bendición para todos nosotros. Amén.